Bueno, en unos minutos ya tenemos nuestro segundo entrevistado, que hoy va a ser Alexis Pelagata, que es de Luján, es militante. Bueno, ya está Alexis. Bueno, bienvenido Alexis. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá está, bueno, Miguel te saluda. Estoy acá con Fernando Ali, haciendo punto Sí. crítico. Y bueno, y es un placer que estés vos, Alexis. Preséntate vos a ver cómo te conocen los correligionarios. Te conocemos, bueno, sos bastante conocido en la primera sección y en todo el partido, pero hagamos la presentación tuya. A ver, hacé la voz para que salga mejor, a ver cómo. Bueno, eh, milito desde los 18 años, tengo 46, bastante grande ya. Bien, Eh, Arranqué militando en Franja Morada, en la Universidad Nacional de Luján, en el cual tuve la oportunidad de ser secretario general de, de esa regional y bueno, participar de la Junta Representativa Nacional también. Recorrí todo el país, por suerte con Franja, conociendo bastante la realidad en ese momento que enfrentábamos al menemismo en algo muy similar a lo que está pasando ahora. Así que ese fue mi comienzo de la militancia y después a los pocos años me sumé también a la Juventud Radical en Luján, la cual también tuve la posibilidad de conducir, fui presidente de la Juventud Radical. Y bueno, durante mi juventud fui muy activo, después me alejé unos años del partido, me dediqué a mis temas personales, y bueno, volví en los últimos años a la militancia activa y ahora tengo la responsabilidad de llevar adelante a Evolución sí, en Luján, con bien. muchas ganas de aportarle a mi Luján y a toda la provincia y un proyecto nacional también. Bueno, contanos un poco, Alexis, para que la gente vaya conociendo, por ahí los que no conocen, cómo estás llevando a cabo la puesta en escena, ¿no? Porque Evolución es algo bien nuevo, tal vez, bueno, ya tiene unos cuantos años, ¿no? Pero es algo nuevo. Sí, es un espacio nuevo en el cual participamos, muchos militantes nuevos participan y otros que pertenecemos al radicalismo de hace bastante, pero que nos vemos renovados en un proyecto político que nos representa muchísimo. La verdad que yo me sentí atraído por esta propuesta, por Martín Lustó más que nada, y bueno, contento de pertenecer a un proyecto nacional, que eso te da otra responsabilidad, porque hay muchos beneficios, pero también hay cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad. Eh, Uno no puede hacer lo que quiere, sino que tiene que hacer, sí, tiene que tener cierta conducta, digamos, con mayor responsabilidad, porque no es lo mismo cuando uno yo en otro momento no pertenecía a un espacio provincial y nacional y bueno, Sí, teníamos más libertad podíamos limitar todo a nivel local, pero bueno, hoy soy la cara visible de un sector muy importante del partido y por eso la responsabilidad es muchísimo más grande. Por lo menos lo veo así. Y bueno, pero contento porque esto es un desafío muy importante, y ahora más que nada el radicalismo vuelve a su inicio prácticamente porque se da que el sector que gobierna, que tiene el Ejecutivo Nacional, tiene características muy similares a la oposición que le dio origen al radicalismo, que era el conservadurismo, los sectores más rancios que supo tener el país. Y bueno, me parece que es un volver a nacer del partido, que tenemos que ver mucho nuestra historia y entender de que tenemos que revalidar nuestra identidad. Yo te compartí hoy un reel de Martín Tetaz, en este sí. caso, que hablaba sobre la marca, una persona que lo decía mal, en vez de decir UCR, decía USR, y bueno, Martín lo corrigió,
con el tema del nombre, que es una responsabilidad nuestra, y yo coincido, es una responsabilidad nuestra de que la marca UCR no sea tan conocida como era en otros momentos, pero no solamente es la palabra de la marca, sino también la identidad que esa marca conlleva. Entonces hay que hacer un trabajo más profundo. No es solamente el nombre, es también entender nuestra identidad y verla reflejada en el contexto actual, que como te digo, coincide mucho con el nacimiento del partido. Entonces entender que hoy el radicalismo tiene un rol sensacional, importante, porque tiene que revalidar su historia, y yo creo que hay dirigentes que lo están haciendo muy bien y hay otros que están haciendo otra cosa que no nos identifica, o sea, tenemos que elegir entre ser construir una alternativa siendo una oposición constructiva, pero una oposición al fin, o amalgarnos, sumarnos a una coalición que nada tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, por eso creo que el partido hoy tiene que trabajar en la unidad, en un proyecto que tenga que ver con su historia, y se va a ir dando durante el andar las alianzas y la gente que se va a ir, que no se va a sentir identificada, pero me parece que es un gran momento para el radicalismo. Es un gran momento porque además las otras opciones políticas, que son el kirchnerismo básicamente y la izquierda, tienen un problema muy serio en cuanto a su contrato social con su electorado o con el electorado en general. Digamos, hay un nivel de credibilidad que está en claro debacle y bueno, el radicalismo tiene la oportunidad de convertirse en una real oposición, en una alternativa, sea para el 2025 como para el 2027, y tiene que trabajar fuertemente en eso, y es lo que estamos haciendo en Luján. En Luján estamos trabajando para eso, para hacer alternativa. Y bueno, esto es así. Hola Leslie, ¿cómo te va? Te habla Fernando Ali, ¿cómo andás? Bueno, no tenemos mucho el gusto de hablar seguido, pero bueno, conformando a lo que decís vos, la idea, yo creo que la idea de la apuesta de la renovación de estos cuadros generacionales que se vienen dando, se dio a lo largo de toda la historia del radicalismo. Como vos bien decías, la historia del radicalismo contra los conservadores, después tuvimos que pelear contra la alianza de Luder Vitel, Herminio Iglesias en provincia, que en ese momento ganó Armendáriz Rulé. Y bueno, se fueron instalando con unos cuadros generacionales que venían trabajando de hace mucho tiempo y llegaron con un líder carismático al gobierno, como Raúl Alfonsín, que después tenía unos ministros excelentes de primera calidad como Dante Caputo, como Jaunarena, como Aldo Neri, como en el Ministerio de Salud tenía Conrado Gostorani, que después fue devenido a secretario de Energía con una puesta en marcha de la energía, de lo que era Sed, Agua y Energía Ítalo. Pero yo creo que en este momento tenemos que empezar a formar cuadros políticos que no están visualizados en el radicalismo, y en ese momento había muchos cuadros políticos en el radicalismo donde te ibas a una convención del radicalismo y levantaban la mano de Jesús Rodríguez, Levergueri, Santoro, y era unos que eran doctrinarios. Y hoy en día eso se fue dilucidando porque vos tuviste tu posibilidad, te apartaste del partido, yo me aparté un poquito del partido por una cuestión de problemas familiares y económicos, y hoy no estamos tratando en el radicalismo ingresar otra vez para empezar a discutir sobre todos los principios del radicalismo, que muchos nos traen a estas figuras del radicalismo, que tenemos que ser la alternancia de un gobierno falangista y fascista y la alternancia con una historia de pensamiento muy distinto. A mí me tocó militar de los 14 años en el Nacional Buenos Aires, después fuimos creciendo un poco, después fui dirigente del radicalismo metropolitano, después me tuve que ir, pero yo creo que hay que empezar a recrear, vos en Luján, Miguel en Moreno, la idea de un cambio generacional dispuesto
de escuchar a la gente, y la gente se escucha sentando en los barrios más periféricos que hay y entablando el conocimiento que vos tenés llegada en Luján con esa gente. Nosotros recorrimos de punta a punta Luján y a veces sabemos la necesidad que hay. Como hay una parte que es hermosa de Luján, hay otra parte que está desbordada, como en todos lados, así en la capital. Entonces tenemos que poner a punto esto vos en Luján, Miguel en Moreno y otros cuadros más, por ejemplo Daniel en Pilar, qué sé yo, los chicos de la usina, toda esta gente que son cuadros políticos que tenemos que levantar un poco más para empezar a insertarnos a la historia política. Antes nos enfrentábamos contra una conducción menenista que era muy acérrima, que nos vendió todo el país, lo regaló todo el país y todos lo aplaudíamos de mano, que era la paridad cambiaria 1 a 1, que decía antes, cuando le hicieron el golpe de Estado económico a Alfonsín, le decían, estamos dispuestos a asumir el gobierno cuanto antes fuese necesario. Cuando asumió el gobierno nos decían, nos tiraron el gobierno por la cabeza. Y empezaron a invocar proyectos o esquemas económicos como Herman González, el Plan BB, Bungibor, y después vino Cavallo, que deterioró la economía y la hundió. Entonces este modelo hay que combatirlo con un modelo nuevo, con una economía circular que no está dispuesta. Y el dirigente, como diría otro partido, a los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. Y esta es la puesta a punto que le queremos dar apertura, como a vos, que sos amigo de Miguel. Yo no tengo mucho el gusto de conocerte, ¿viste? Pero seguramente ya va a haber alguna oportunidad para cambiar alguna opinión. Seguro. De poner de pie el radicalismo. Entonces nosotros queremos el pensamiento tuyo y que diagrames toda la zona de Luján, porque es donde viven muchos vigiladores, donde hay barrios cerrados, donde los recorremos permanentemente, y bueno, y que nos cuentes un poco los proyectos, cómo miden en Luján, a qué van a pelear ahora a futuro nomás, y bueno, y esto a la gente le interesa. Sí, mirá, lo que me parece que hay que dejar en claro algo que tiene que ver con la forma de construir, con la forma de que nosotros visualizamos a un proyecto político que es de cara a la gente, de cara a la sociedad, pero que tiene que ver con entender de que la salida a los problemas se logra en forma colectiva. Milei, el presidente, se molesta mucho y cuando menciona la palabra colectivismo, hay un montón de cuestiones que las lleva al extremo, pero la principal diferencia de esta libertad que propone el radicalismo con la libertad que hoy tenemos en el gobierno nacional tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la igualdad, con la búsqueda de la igualdad, y es ahí a donde vamos. Como dice Evolución en su fundación, buscamos la Argentina moderna y de iguales, y ese modelo es el que, bueno, cada uno de nosotros queremos reproducir en nuestros distritos a nivel local, y es lo que estamos trabajando en Luján. En Luján, la verdad que, como en otros lugares, el radicalismo ha perdido protagonismo. Nosotros nos hemos quedado sin bancas en el Consejo Deliberante, teníamos 5 bancas hace 3 años, y la conducción actual del comité, que se renovó ahora, perdió en su primer periodo de gestión 2 bancas, y ahora las últimas 3 que tenía también las perdió, no las pudo renovar. El radicalismo no tiene representación en el Consejo Deliberante, lo cual es algo muy serio a tener en cuenta, a tener un aprendizaje sobre eso y cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y bueno, tenemos que tener mayor presencia en la agenda pública, con temas que les interesen a los vecinos, y ese es nuestro principal desafío, tener la apertura suficiente, un radicalismo abierto, realmente, de verdad, un radicalismo abierto, que no significa, no alcanza solamente con tener la puerta abierta de nuestro comité, siempre lo digo,
la apertura real se ve en otras cuestiones también. Se ve en cómo llegás a todos los temas que hacen a Luján, con posturas ya elaboradas desde los cuadros de militancia, obviamente para tener cuadros primero hay que formarlos, ¿sí? O sea, básicamente se arranca con tener programas de formación política que hace un montón de años que no los tiene Luján, y creo que otros distritos también está pasando lo mismo. Conozco, porque he recorrido también bastante la primera sección electoral. No alcanza con una sola charlita cada tanto, cada 3-4 meses sobre algún tema. Lo que necesita tener el partido es un programa integral de formación política para sus cuadros. Eso lamentablemente nos está faltando. Hay herramientas que se pueden bajar, como son la Fundación ALEM, como son el Instituto de Políticas Públicas que tiene Evolución, como es el Instituto Levenson. Tenemos herramientas que tenemos que poner en valor a nivel local, ¿sí? Pedir ayuda. Cuando no podemos, lo que hay que hacer es pedir ayuda, y a veces que la soberbia o el ego no les permite a cierta dirigencia a tener ese gesto o esa virtud, que en realidad es una virtud, saber cuál es el límite de uno y pedir ayuda. Entonces me parece que hay que cambiar muchísimas cosas que tienen que ver con la actitud militante, que tienen que ver con esta apertura que mencioné, y siempre teniendo en cuenta esto de que nuestro proyecto político se basa en la solidaridad, se basa en la justicia social. Es un valor que hoy vemos denostado terriblemente por el gobierno actual. De hecho, vos ves los preámbulos en las leyes que presentaron y hablan de una forma terrible en contra de ese valor que está en la Constitución Nacional. O sea, en definitiva, están violentando la Constitución Nacional cuando hablan de tanto individualismo. El contrato social de los argentinos habla de justicia social, de otros valores, de solidaridad, de una búsqueda colectiva de las soluciones, porque es la forma que vamos a resolver los problemas realmente, a través del diálogo, a través de unir a diferentes sectores. Y hoy vemos que se busca, desde una forma muy autoritaria de poder, se busca disgregar a la sociedad, dividirnos cada vez más, profundizar la grieta. Entonces, me parece que el camino del radicalismo está muy claro, pero muy claro está, cuáles son los valores que tenemos que fomentar y cuáles son las actitudes y las prácticas que tenemos que llevar adelante. Entonces, digo, desde la claridad de la dirigencia es que vamos a poder llevar adelante nuestro proyecto político. Sabemos hacia dónde ir y bueno, nosotros nos está faltando, me parece, una convocatoria a una convención nacional, como fue la de Gualeguaychú, a esa altura, de ese calibre de convención, cual tengamos una discusión muy amplia, pero bueno, eso me parece que va a venir en los próximos meses porque es muy necesario. No podemos tener un radicalismo, como lo dijo Jacobiti el otro día en una entrevista, tan disperso, en el sentido de que tengamos una gran parte del partido construyendo una alternativa, haciendo oposición, y tengamos dirigentes importantes que están haciendo otra cosa, están preguntando, se reúnen en el bloque y después van corriendo a la Casa Rosada a contarles lo que discutieron en el bloque legislativo, lo cual eso no puede pasar. Nosotros tenemos más de 120 años de historia. El radicalismo no está para pedir permiso, no tiene que pedir permiso el radicalismo, tiene que ir adelante con su idea, con su identidad, y salir a representar a los sectores que hoy están más desprotegidos, la clase media, pero no solamente la clase media. Nos tenemos que animar a representar a los trabajadores. Eso es lamentable, ver cómo desde los grandes medios nacionales se los ataca permanentemente. Bueno, hay cuestiones que podemos estar de acuerdo en cuanto a la representación de los sindicatos, hoy con el tema de la marcha. Ellos se han ganado con su forma de hacer política el rechazo de una gran parte de la sociedad.
pero no significa que tengamos que destruir los sindicatos. Me parece que los sindicatos son fundamentales en la organización de un país y también para un proyecto político, obviamente. Por eso nosotros vamos a tratar de formar la OTR en Luján. Estamos trabajando en eso con ayuda de unos amigos. Y entender, hoy por ejemplo veíamos a todos los medios hablar de todo lo que le cuesta al país esta marcha, este paro, lo que le cuesta a nivel productivo, a nivel de PBI, pero sin embargo, digo yo, también es bueno verlos a esos medios, reconocer que el laburante, que el trabajador genera riqueza, le aporta valor, porque muchos repiten y repiten que no, el que aporta valor es el empresario, es el productor, son los que le dan energía a toda la economía, y el trabajador, el laburante también le da su aporte, y es muy importante y tiene que ser escuchado. Obviamente que es legítima, creo que muy pocas veces en la historia un paro tuvo tanta legitimidad, porque si analizamos, hubo una transferencia enorme de recursos desde los sectores bajos y medios a los sectores privilegiados. Eso lo hizo este gobierno con un montón de decisiones que tomó de política económica, que dejó muy rezagado el ingreso del trabajador. Ese es uno de los puntos. Después también hay razones en cuanto a lo que se avisora por la cantidad de empresas que la están pasando muy mal y están cerrando, y no se ve un proyecto productivo de país. Nosotros en Luján también tenemos problemas sindicales, tenemos empresas, por ejemplo Molino Argentino, que está en Luján. También los trabajadores hicieron un paro, una huelga, una protesta en la calle, y bueno, todo Luján no estamos acostumbrados a eso, y ahora lo estamos viviendo porque se vienen tiempos de mucha conflictividad social, y el radicalismo tiene que escuchar esas manifestaciones, tiene que acompañar a los trabajadores, no tiene que discriminarlos, no tiene que quedarse solamente con el discurso, pero ¿qué hicieron los últimos 4 años? No ese es el camino, no importa. Sabemos cómo son los sindicalistas, pero tenemos que entender de la importancia que tiene el trabajador, y estar bien representado y protegido. Y bueno, yo creo que Evolución le está aportando, si bien hay muchas cosas que todavía no sabemos en cuanto a la ley bases. Me parece que se recortó bastante el tema de la reforma laboral, pero bueno, tenemos que entender que hay una gran parte de los trabajadores que está en negro y que tienen que ser incluidos, y tenemos que buscar formas novedosas para que la economía las pueda incluir. Claro, hay que hacer. Nosotros estamos peleando un gremio que es el gremio de la seguridad, con un radical en la cabeza como soy yo. Nos involucramos en los sectores privados, nos cuesta mucho porque nos cuesta mucho militar, pero también nosotros conocemos el fondo y el trasfondo porque somos trabajadores de esta actividad. En primer lugar, para mí la ley base de la reforma laboral no es el dogma del radicalismo, ¿viste? Porque nosotros cuando nos empiezan a formar en el radicalismo, y después hicimos approach, el primero en la interna, en querer representar la OTR desde un sindicato con una visión totalmente distinta, que es un sindicato totalmente de seguridad privada, que es la parte privada, la motivación. Nosotros decimos que en esto del trabajo informal estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo con las cooperativas, que lavan dinero, lavan activos, le hacen trabajar 18 o 20 horas en las cooperativas de seguridad a los trabajadores, ganan 150.000 pesos a 200. En esto no se hizo pie porque muchos diputados radicales también, que no solamente que van a llorar a casa de gobierno, como bien vos dijiste,
entiende, sino que está muy alejado de lo que es el trabajo genuino, del trabajo de la informalidad, del trabajo no formal, de nunca le aportaron los 931 como nos aportaron a nosotros, que capaz hay trabajadores que hace 15 años que están sin aportes, y después cuando vas al juicio dicen no es la industria del juicio, pero el empresario nunca te aportó nada, vos te tenés que pagar la indemnización, que eso no corresponde. Pero bueno, y muchos salen a avalar, que dicen los de Boca, si son socios le podés descontar, pero si son simpatizantes no es así, porque el que es socio va y se afilia, como el que va al sindicato va y se afilia por su propia voluntad, porque quiere participar, porque quiere mejorar y porque quiere un mejor estándar de vida para los trabajadores. Y ahí nos tenemos que poner de acuerdo en la OTR, lo que hicimos con la otra vez en la última reunión que hubo primero en el Comité Nacional, porque queremos darle un viro totalmente distinto, no queremos que el radicalismo sea un sello y esté vacío. No, simplemente que empiecen a participar, como tenemos un secretario general que muchos no conocen, que es Sapian Bancario, y queremos formalizar en muchos sindicatos que haya radicales, no solamente que sean cuadros políticos, sino cuadros gremiales. Y ahí está la apuesta de radicalismo, donde no tenemos que aportarnos de las declaraciones, derechos y garantías, y del preámbulo, y del artículo 14 y 14 bis. Con esta ley elimina el artículo 14 bis, y después lo vamos a explicar muy técnicamente por qué estamos de acuerdo, y espero que los senadores la rechacen esta ley, porque yo lo que quiero es que la rechacen, para después empezar a discutir. No es que voy a acompañar una ley porque yo gano 4 millones y nosotros en la actividad de la seguridad privada ganamos 400.000 pesos y tenemos que pagar 270 de alquiler. Entonces, ahora el trasfondo es otra, la discusión social, que no pasaba por la reforma que hay que hacerla. Pero nosotros teníamos una ley Mucci, que era mayoría y minoría representativa dentro de los gremios. Y esa ley, que lamentablemente se perdió en el 83 con un voto desfavorable en el Senado de Elías Zapá, porque le habían dado la regalía de Hidronor de 1,5%, nosotros les queremos explicar a estos diputados, que a veces son muy jovencitos, que no vinieron en el pasado, que el alfonsinismo, no vivieron la Renovación y Cambio, la Coordinadora, la Corriente de Opinión. Entonces lo ponen ahí a dirigir puntos que desconocen, y desconocen la historia. Y la historia no se lee nada más, sino se vive. Y esto es la puesta al punto que nosotros decimos, los dirigentes tienen que estar donde deben estar, y nosotros tenemos que estar en la calle para transmitir lo que vivimos nosotros, porque mucha gente se cierra en las oficinas o van en coches con vidrios polarizados y no ven la realidad de la calle. Lo que queremos empezar a entender desde cada sector del radicalismo, que empiecen a ver una visión totalmente distinta, que no se vive en Recoleta, que se vive en La Ferrere, que se vive en la zona sur o en la periférica del conurbano, cuando tenés un vigilador que tiene que salir corriendo porque le roban la mochila y después lo echan del trabajo. Esto, lo primero que hay que apuntar es el aspecto social, y después hay que hacer una reforma de fondo y sentarse realmente con los trabajadores. Ahí tenés a Arielito Santuorio, que es un amigo personal de la OTR Nacional, que está haciendo un trabajo muy bueno. Tenés otros muchachos también que están haciendo trabajo bueno, y tienen que llamar los dirigentes a escuchar lo que no quieren escuchar ellos, lo que leen en los libros, que están mal informados. La calle te da una mejor ley y una garantía. Hay que ser rebelde, dijo Alfonsín, tratando de rebelarse a todos los sistemas y escuchar la rebeldía de los demás, que eso es el principio de un dirigente. Sí, eso es clave. Uno le permite tener mejores herramientas al momento de decidir, y seguramente nos esté faltando más democracia al radicalismo. Pareciera una cosa de locos, pero sí, digamos, nos está pasando, no sé cómo es ahí, pero en Luján, por ejemplo, hace más de un año que no tenemos un plenario convocado, increíble. Entonces, cuando se toman decisiones, no se consulta a las bases, no se consulta a los especialistas. Eso es algo que
que lo escucho permanentemente, gente desmotivada que tiene un conocimiento muy bueno sobre determinado ámbito y que no se siente convocada porque ve que toman decisiones sobre lo suyo, que son malas decisiones, además, y bueno, jamás se los consulta. Entonces, me parece que hoy tenemos que desarrollar la escucha activa, más que nada, hacia adentro con la militancia y también hacia afuera, obviamente, con el vecino, con el ciudadano, y empezar a interpelarlo desde otro punto, ¿sí? Sin por ahí la urgencia electoral, porque todavía no empezó el proceso electoral, pero sí tenemos que empezar a construir el proyecto político desde la escucha activa y no tanto de los discursos grandilocuentes que en definitiva después no se ven reflejados en los hechos. Vos ves un montón de diputados que hacen discursos maravillosos y vos decís, bueno, este va a votar en contra. Y no, después levanta la mano. Sí. Y nos vende a todos. Y se abrazan y después lloran porque no sale la ley, ¿viste? Y después se van y ya le dan $200.000 y están en Arsay y son unos fenómenos. Pero bueno, eso es lo que no hay que caer, en la interna esa. Como vos nombraste a Giacobiti, también hay que cambiar un poco el panorama de esta gente, de que no hay que hacer muy buenos discursos, muy buena oratoria, pero en la realidad después lloran porque no sale la ley base, que era la ley, el DNU, que era anticonstitucional, pero lo dijeron todos los constitucionalistas y lloraban porque no salía. Pues esto es lo que no entendía, ¿viste? Entonces somos militantes de radicalismo y voy a decir, ¿cómo puede llorar que algo inconstitucional te modifique la vida de todos, ¿entendés? Y después se abraza, ¿entendés? En esos discursos que la verdad que da gusto escucharlos, pero después cuando van y votan en contra, ¿entendés? Vos decís, ¿cómo puede ser? O votan a favor de un gobierno que está combatiendo a la clase trabajadora. Entonces, esto hay que decirlo con todo, ¿viste? Son muy buena gente, ese discurso que hace, que nombran muy bien leídos, muy bien preparados, pero cuando conforman eso, abrazan y te votan a favor de algo que el pueblo radical, ¿entendés?, está en contra. Entonces vos medio quedás tambaleando, ¿viste? Porque decís, che, vos sos radical y este muchachito, Rodrigo, ¿qué es? Y bueno, viste, en un momento nosotros tuvimos que pasar también con el lápiz rojo de Angeló. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, está bien que Angeló con el caso Mader se sacó los fueros, se fue a la justicia ordinaria, que siempre el radicalismo tuvo esa conducta, ¿viste? Como Balbín, que tuvo 365 días preso por Perón, y se sacó los fueros, tuvo preso y después fue y dio un discurso espectacular cuando murió. Pero bueno, para no caer en el tema del confronte, porque es una línea interna que se tiene que dar la gran discusión que vos estás mencionando, y dentro del radicalismo tiene que haber una discusión a puerta cerrada. ¿Dónde quieren ir estos muchachos que visten muy bien, que usan perfume importado, pero la gente no tiene para comer? Y esto es lo que hay que empezar a clarificar con lo que vos decís de una gran discusión interna y empezar a preparar cuadros para salir por los gremios, para ir a la universidad, que siempre la ganó el radicalismo, y que tiene que venía en cuadro, por ejemplo, la otra vez nos acompañó Freddy Storani, que es un visionario en todo esto de la política, que siempre fue un opositor a este régimen neoconservador. Y bueno, entonces ahora hay que empezar a luchar para empezar a enaltecer la figura del radicalismo, como la enalteció en su momento Raúl Alfonsín, y empezar a formalizar algo que empiece a escuchar la sociedad, que es la Unión Cívica Radical. Que no solamente es el salario mínimo vital y móvil, que no solamente es el 14.000, las 8 horas de trabajo de Irigoyen, la reforma universitaria, sino hoy tenemos que innovarnos para ver directamente qué es lo que está reclamando la sociedad y no ir a llorar porque no sale una ley, sino secarse las lágrimas y empezar a luchar por la gente, porque ellos la pasan muy bien y la gente la está pasando muy mal. Alessi, te dejo tranquilo porque te corto y te pido 1000 disculpas, y la verdad que vos sos invitado.
Sí, yo comparto muchísimo lo que decís. Obviamente te voy a estar llamando porque te vamos a necesitar mucho para lo que queremos armar en cuanto a la OTR y algunas cosas más. Pero me parece que más allá de las cuestiones que no nos gustan o que vemos que están mal o muy mal, el clima de violencia que estamos viviendo, la situación económica del país, más que nada el sector productivo. Más allá de todo esto, me parece que lo que tenemos que transmitir es optimismo. Yo te vuelvo a decir, o sea, históricamente el partido está en una situación única, una oportunidad única de volver a ser con su identidad, con su historia, que hay que revalidarla con los temas que mencionaste vos, del 14 bis, por ejemplo. Tenemos que ser optimistas de que más que nunca tenemos el camino muy claro de hacia dónde tiene que ir el radicalismo, que es a conformar un frente de centro izquierda o un frente que tenga que ver con la socialdemocracia. El radicalismo hoy tiene que salir a mostrar su capacidad de poder aportar equilibrio al sistema político frente a dos extremos fanatizados. Hoy el radicalismo tiene que mostrar que es la fuerza que le va a dar equilibrio al Congreso, que le puede dar equilibrio a la gestión pública desde donde le toque. Entonces me parece que tenemos que ser optimistas y ver de que la posibilidad del radicalismo con su historia es concreta en cuanto a la conformación de una alternativa que pueda disputar el poder. ¿Sí? No caer en los discursos que demuestran una baja autoestima, como la que hace muy pocos días lo vimos a Cornejo. La verdad que lamentable lo que dijo, ¿sí? de que la opción a Milei era Cristina. No, eso no tiene que ni pasarnos por la cabeza, porque automáticamente nos autolimitamos si creemos que realmente la opción a esto es Cristina. Yo creo que en eso lo que decís tenés mucha razón, Alexis. Y el radicalismo es esto. Vos decías hace un rato los centros de formación de política que teníamos en los comités. Y hace años que no se ve eso. Es una autocrítica que nos hacemos nosotros, creo, adentro del partido, y eso es lo que está haciendo falta. Porque, sí, pero sí. Además, le estamos dando rango de dirigentes a tipos que son apenas punteros políticos. Exactamente. No tienen formación política, no tienen visión, no tienen... Pero aparte el puntero Alessi fue el que arruinó las grandes estructuras de los partidos, ¿entendés? Porque siempre el puntero llegó el privilegio económico para el bien personal y no el uso general. Entonces los punteros siempre fueron la idea baja de decir hoy estoy con De la Rúa, mañana estoy con Alfonsín, pasado soy de River, de Boca, y arruinaron la visión socialdemocracia de la socialdemocracia que recién mencionabas vos. Yo creo que los punteros fueron los que arruinaron las estructuras partidarias y fueron los que negociaron en Capital lo que tenían que hacer. Hoy en día estaban con Gauna, pasado estaban con no sé con quién, pero era el mejor postor y nunca llevar una ideología. Y esto es lo que hay que perder, hay que militar por la causa contra el régimen y a favor de la gente. Y esto es lo que tenemos que hacer, esto es una puesta en marcha nueva y esto es una forma de crecer en política y de llamarnos por todos lados y de ingresar, de querer tener esa vocación que tenías en el 83 cuando Alfonsín recitaba los únicos párrafos de la Constitución Nacional y que uno era chico y tenías 14 años y ya militabas en Franja Morada secundario y querías ir al comité porque vos tenías en una sesión, yo en caso que vivo en Capital te hablo, ¿no? Estaba en una sesión electoral que le gané una interna de la Rúa, siempre lo comento, por 14 votos siendo jefe de gobierno, porque participábamos, porque vos abrías el comité y tenías 100 tipos.
Entonces vos decías, ¿a dónde vas? A la Fundación Caracachó, voy ahí, habla Álvarez Guerrero, habla fulano, y vos te ibas, o voy a la universidad y ibas a agarrar los primeros consultores de política, o leías la teoría de la contraindicación fundamental, que empezamos a militar por esa causa. Y hoy en día ves que pasás por un comité, está cerrado, ¿entendés? O abre 6:30 y cierra 7 menos 20 porque lo pasan a espiar. Y esto no es el tema es para juntarse y hacemos política desde las redes, donde sea, en el club social, en donde quieras que seas hincha del club, hay que ir a hacer política, convencer a la gente que es la Unión Cívica Radical. Que los dirigentes también están, pero a veces pasan y nosotros los militantes seguimos y a veces lo apoyamos a que surjan y nunca lo pudimos votar porque no nos gustó. Y hoy no nos gusta y nos representa, y a mí la verdad que hay muchos muchachos que no me gustan, no tengo nada personal con ellos, pero no me gustan y bueno, y yo lucho para cambiar, para que haya gente que renueve. No te representan, es así, tal cual. Cuando no te representa a alguien es muy difícil seguirlo. Y vos decías de la apertura de un comité, vuelvo a la idea, es como yo hago siempre la metáfora con la iglesia, que puede tener las puertas abiertas pero no tiene Eucaristía. Entonces lo que nos está faltando a nosotros es contenido. ¿Para qué nos sirve abrir un comité si no tenemos nada para darle, no tenemos contenido ni elaborado, ni propio, ni prestado? Bueno, prestado, por ahí tenemos algún contenido prestado con cosas que no tienen nada que ver con nuestra historia, pero hay un vacío muy grande en el partido en muchos sectores o en muchos aspectos. Entonces me parece que lo que hay que volver a hacer es llenarlo de contenido, vuelvo a decir, con nuestra historia y ayornarnos a muchas cosas nuevas y muchas prácticas que nos pueden servir para llegar mejor al vecino, al ciudadano. Pero es muy importante llenar de contenido, siempre lo digo, y pero para eso obviamente tenemos que tener los cuadros formados, que son los que van a generar ese contenido. La verdad, Lesi, que yo no te conocía, un gran gusto hablar con vos, porque estás en la cosa, tenés la idea, y no porque pensemos cosas juntos, podemos pensar cosas diferentes, pero tenemos la idea que es la Unión Cívica Radical, y dónde tenemos que ir y a dónde vamos, y lo que buscamos y lo que tenemos que conseguir. Y estos son hechos fundamentales de que la Unión Cívica Radical somos nosotros, ¿entendés? No es el otro que llora y que abraza, ¿entendés? O el que agarra un sobre por abajo de la mesa, ¿entendés? Y vota enseguida o levanta la mano cuando no la tiene que mandar o la tiene que bajar porque se la empujan de atrás. Nosotros somos lo que representamos a la Unión Cívica Radical y nadie se tiene que arrogar el título del derecho real constituido, que son los dueños. Los dueños somos los afiliados, los que la queremos, los que conocemos la historia. Así que la verdad que para mí fue un gustazo conocerte, te lo digo ampliamente, no porque estemos compartiendo cosas juntos, podemos disentir en un montón de cosas más, pero esta es la historia del radicalismo, la historia de la democracia, la historia de la participación. Así que te mando un fuerte abrazo virtual y te agradezco muchísimo de haber estado y espero que un día nos visitemos personalmente acá, tenés las puertas abiertas y bueno, y seguir. Y que cuando vengas para San Miguel tomamos café y yo cuando vaya allá a Luján, que voy seguido, te llamo y tomamos algo y empezamos a hablar y a trabajar todo este cambio generacional que se va a dar en el partido seguramente con gente joven como vos, ¿entendés? Bueno, ojalá. Y si me dejaste, puedo aportar alguna idea más que me sirvió a mí mucho en cuanto a concepción de la militancia. Tenemos que entender de que lo electoral, ganar una elección, es un paso intermedio. Porque el fin nuestro, nuestra misión como militantes políticos es transformar la sociedad hacia el bien común, hacia nuestras ideas de sociedad. Entender que llegar es un fin intermedio. Nuestro fin real es transformar la realidad de nuestros vecinos. Eso nada más. Me sirvió tener esa idea para cada cosa que uno hace, pensarla en base a si aporta valor o no aporta valor al fin real, que es transformar la realidad. Y no quedarnos a mitad de camino con llegar al poder o la maquinaria electoral.
Bueno, Alexis, la verdad que muchísimas gracias. El horario ha pasado, mira, hemos charlado y no hemos pasado una tanda, no hemos pasado, pero la verdad que ha sido enriquecedor escucharte y bueno, muy Sí, un contento. gusto escucharte y no te quería cortar porque si no capaz que se iba y está muy buena esa conversación. Te mando un fuerte abrazo, Alex, y gracias por todo. Nos Gracias. vemos pronto. Gracias, Alexis. Chao, chao. Bueno, la verdad que hoy se nos pasó volando el programa.